Muy bien, vamos a estar ahora compartiendo acerca de la guerra espiritual y vamos a estar estudiando un poco acerca de esto en la Biblia, y creo que es un tema que muchos de nosotros los creyentes tendemos a olvidarnos que es una realidad. Y qué bueno que en esta oportunidad podemos estudiar acerca de esto y recordarnos, y de aquí en adelante tratar de tener en mente que como hijos de Dios nos encontramos en una guerra. Y vamos a ver qué tipo de guerra, qué significa guerra espiritual y cómo podemos defendernos y cómo podemos atacar a nuestro enemigo. Y el primer versículo que vamos a leer y compartir es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. El versículo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo que las palabras a resaltar de este pasaje, vamos a ir una por una. La primera es cuando dice por lo demás. Lo que está queriendo decir es por encima de todo lo que vengo hablando. Lo más importante por encima de todo lo que vengo hablando, y ahí dice fortaleceos en el Señor. Eso significa por lo demás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, fortaleceos en el Señor está en claro, porque ahí nomás adelante dice de su fuerza. Esta guerra no la vamos a poder pelear nosotros, o por lo menos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia. No vamos a poder pelear o fortalecernos en esta guerra. Es en el poder de su fuerza. La palabra dice en 2 de Pedro, que Dios nos ha equipado con todas las cosas necesarias para poder ser partícipes de su divina creación. En otras palabras, Él nos ha dejado todas las herramientas para poder batallar en esta guerra espiritual. Y esto se centra en el poder que hay en Él. En otro pasaje dice que el poder que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder el cual nosotros tenemos acceso, el cual puede actuar a través de nosotros, el mismo poder que actuó en la resurrección. Es el poder de Dios, ¿no? Qué bendición esa gran verdad. Yo me puedo fortalecer en ese mismo poder. Luego nos enseña que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero otra palabra clave que quiero resaltar es acechanzas, ¿sí? Las acechanzas, dice, del diablo. La palabra esa, si buscamos sinónimos, si buscamos la base de la palabra, la palabra en griego viene de la palabra método, ¿sí? Viene de estrategia, o quiere decir eso, en otras palabras. Y como hemos visto, y vamos a ver que en Pedro también dice que él está buscando. En otras palabras, nuestro enemigo, el diablo,
tiene métodos, estrategias, está en busca, está atento para poner una estrategia y hacernos caer o hacernos daño. ¿Ok? ¿Por qué digo el diablo? Porque ahí adelante dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra un familiar o contra personas que representan lo malo, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En otras palabras, el diablo y sus demonios. Sabemos por la palabra que la tercera parte de los ángeles, ¿no?, se rebeló con Satanás y tiene ángeles y demonios caídos con, ¿cómo se podría decir? Con cierto poder, no como Dios, pero cierta habilidad y la sabiduría de Satanás que la usa para atacar a los creyentes y atacar a Dios en cierta manera. Lo que vamos a aprender en este estudio es 4 cosas que he anotado. La vida cristiana es una batalla contra las fuerzas espirituales malignas. ¿Sí? Vamos a aprender que el enemigo no es la gente, sino Satanás y sus demonios. La batalla se libra en el ámbito espiritual, no con armas físicas. No estamos indefensos. Dios nos ha equipado con armas y nos ha dado o por lo menos acceso a su poder, si es que lo buscamos, y también su protección. La clave para la victoria es depender de Dios y usar su armadura espiritual. Primero vamos a aprender acerca de nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás, y vamos a aprender de sus estrategias. Como sabemos, Satanás se rebeló contra Dios y el orgullo le llevó a creerse que era capaz de ser como Dios, y ahí fue su caída. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante que lo ejemplifica con el león, y no un león simplemente, sino un león que está con hambre, que está hambriento por una presa. Hemos estudiado acerca de este animal y a veces le puede llevar días hasta encontrar una presa, pero el león sabe, y lo que es la categoría de felino, saben que su habilidad número 1 es pasar desapercibido, es tratar de camuflarse, es tratar de esconderse, tratar de no hacer ruido lo suficiente para que lo descubran. Y es una característica del animal que lo usa para poder alimentarse, para buscar una presa y comer. Pero en cuanto a lo que es nosotros los creyentes, Satanás lo usa para que nosotros, número 1, seamos escépticos, no creamos que Satanás está detrás de nosotros o algún demonio detrás de nosotros intentando hacernos caer. Y cuando tú, querido amigo o amiga que está escuchando, vives tu día a día totalmente desinteresado de esta verdad, Satanás ya logró un objetivo, que es que no te des cuenta que él está tratando de devorarte. Así que tenemos que estar conscientes, no asustados o tratando de ver al diablo por todas partes, pero conscientes de que
Él no va a descansar. Él sabe el potencial que usted y yo tenemos en las manos de Dios. Cuando usted comienza a orar o a leer su palabra, o a ayunar, o a memorizar texto bíblico, o a predicar el Evangelio, usted se volvió un objetivo del enemigo a tirar, a caer. Y lo que Satanás quiere es que un creyente simplemente esté inhabilitado, esté caído, esté desanimado y no pueda ser usado por Dios para justamente hacer daño al reino de Satanás. Entonces Él es real y busca destruir a los creyentes. Por eso no debemos ignorar que Él existe, ¿sí? Juan 8:44 dice, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En este versículo lo que queremos aprender es que el diablo usa el engaño como su arma principal. Engañar a la gente es su objetivo, para alejarlos de la verdad de Dios, tanto a una persona que no conoce de Cristo, como también a un creyente. A un no creyente, a uno que no conoce de Dios, le va a intentar engañar para que no escuche el Evangelio, para que piense que es algo anticuado, para que piense que eso es algo de fanáticos, para que piense que no es algo real, para que siga en su pecado y no venga a recibir el regalo de la vida eterna. Y en cuanto a un creyente, va a engañarle de que tener convicciones, de que separarse del pecado, de que hacer las cosas bien es algo de legalismo, es algo de fanatismo, de que no hay que llegar a ese punto, que ya somos libres en Cristo. Ese es uno de los engaños que Satanás usa a un creyente para que ese creyente se exponga gratis al engaño y luego caiga, sea dañado por el pecado y luego le cueste el doble o el triple levantarse y que pueda ser usado por Dios de la manera que podría haber sido usado por Dios, ¿no? Entonces, el creyente es una de las maneras en la cual el creyente es engañado por Satanás, pero hay muchas otras maneras, muchos otros engaños que Satanás pone en nuestra mente, que el creyente se las cree y no va a la palabra de Dios, sino se autocree ese engaño, se autocree esa excusa por la cual no deja el pecado o por la cual vive de su cristianismo a su manera, no a la manera de Dios. Y Satanás está contento. Ese creyente está ahí, inhabilitado, no hace nada por Dios, no es usado de la manera que Dios podría usarlo, y ese es uno de sus objetivos. Hay muchos. Satanás, obviamente, su objetivo principal es destruirnos completamente, no sin piedad, pero sabe que no lo puede hacer directamente a los creyentes. Por eso va a ir de a poco, tratando de usar el engaño como su arma principal. Y una vez que te tiene engañado con tu manera de pensar, no es bíblica. No estoy diciendo que tú uses la Biblia para excusar tu manera de vivir. Estoy diciendo que simplemente estás engañado. Él ha logrado un objetivo: que en tu vida cristiana el engaño esté mezclado con medias verdades. Y así vivas tu cristianismo completamente light, completamente sin ningún tipo de fruto. Y Satanás sabe esta gran verdad. Por eso en 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Yo quiero ser un creyente precavido, que exponerme gratis al pecado. Por eso tengo convicciones. Y mis convicciones no las voy a imponer a nadie. Pero cuando yo veo a un creyente sin ningún tipo de convicciones, creyéndose el cuentito de que somos libres en Cristo y que podemos hacer lo que queramos, total Dios, cuidado con eso. Eso es un engaño. No te estoy atacando a ti, creyente, te estoy simplemente diciendo que ese pensamiento es un engaño. Algún tipo de convicción tiene que haber en tu vida para alejarte del engaño de Satanás. Y déjame decirte algo, Satanás no siempre ataca de manera obvia. ¿Te das cuenta? Te va a presentar algo como bueno para engañarte. Tú me dices, no, que vos sos un exagerado. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a aprender otra cosa más. ¿Cuáles son las armas que usa Satanás que vemos en la Biblia? Génesis 3, 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Antes de explicar el versículo de lo que tengo anotado, quiero decir algo que se me vino a la mente, que vemos que la forma en la cual Satanás trabajó aquí con Eva es la misma que él usa en estos tiempos. Él siempre va a poner duda en la palabra de Dios. Y otra cosa que es interesante de este pasaje es que lo que Satanás le estaba ofreciendo a la mujer, o diciéndole, es que le dijo: Eva, tú puedes ser independiente. Tú tienes la posibilidad de tú decidir en base a tu criterio. En otras palabras, es lo que Satanás le está diciendo a Eva. Ustedes van a saber el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Y eso es algo que yo veo hoy en día en las iglesias, en el cristianismo. Este pensamiento falso que hay ahora en los creyentes de decide en base a lo que tú piensas que está bien o mal. Ya no es la palabra de Dios, ya es tu criterio. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? A iglesias o a creyentes completamente en el mundo. No, que yo pienso que no está tan mal, no es tan así como dice. Ok. El engaño número 1 es creernos que podemos vivir sin depender de Dios. Ese es el engaño número 1, que podemos vivir nuestra vida cristiana a nuestro criterio y no a lo que dice la Biblia. Cuidado con esa mentira. Nosotros no podemos vivir ningún día si no es por el poder de Dios y su ayuda para tomar decisiones. Si no, eres como el necio de Proverbios que va a ser hastiado, dice la palabra, va a ser hastiado de sus propios consejos. No, Eva,
Dios no dijo así. Porque Él sabe que si ustedes lo hacen van a poder saber el bien y van a poder discernir y no están así como Dios dijo. Cuidado con eso. Entonces Satanás en este pasaje podemos aprender que usa la duda, la mentira y la tergiversación de la palabra de Dios para tentar a las personas. Job 1, del 9 al 11, vamos a aprender que él acusa a los creyentes. Veamos qué dice ahí. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? La obra de sus manos has bendecido y su ganado ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job fue un hombre del cual Dios dijo. No es que él se creía, no es que él se autoalababa, no es que opinaba así de sí mismo, sino que Dios fue el que dijo. Dios presumió de Job a Satanás. Él era un varón recto, íntegro, temeroso de Dios. No tenía Dios nada que decir de Job. Era pecador, obviamente, pero Dios dijo eso de él. Cuando vemos un creyente íntegro, temeroso, que lucha por hacer las cosas bien, que está enfocado, que tiene convicciones, que está en serio con Dios, Dios le cerca alrededor de él, le protege. Su bendición está con esa persona, con ese creyente. Su poder está sobre ese creyente. Su presencia se puede ver alrededor de él y de lo que le rodea. Cuidado con ir fuera. Cuidado con caminar fuera del cerco de Dios. Cuidado cuando tú tomas decisiones en base a tu criterio. Cuidado cuando tomas decisiones con un poco de amargura en tu corazón en contra de alguien. Siempre analiza si lo que te han predicado, lo que te han aconsejado, es Biblia. Si es Biblia, obedécelo. No importa cómo lo dijo, no importa quién es, si es palabra de Dios. Porque es cierto, hay personas que han predicado sin amor, sin compasión, con mucha hipocresía, pero no deja de ser verdad lo que se ha predicado. Y si rechazas lo que se ha predicado por amargura o por hipocresía, ten cuidado porque te estás confundiendo de lo que es palabra de Dios con alguien que lo predicó de una manera incorrecta. Satanás va a buscar hacer daño, va a buscar su momento. Luego dice en Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué bendición que algún día esto se va a terminar. Dios ya nos ha dicho que Él al final tiene la victoria. Número 3, la armadura de Dios vence. La armadura de Dios es para vencer en la guerra espiritual. Dice en Efesios 6:13 al 17: por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios quiere o invita a los creyentes a vivir una vida cristiana que pueda ser usada para ataque en esta guerra espiritual. A veces veo quizás un cristianismo que está medio quieto, no está interesado en dar batalla en esta guerra espiritual. Y Dios nos invita, por eso nos da una armadura para que vayamos y peleemos, simbólicamente, peleemos en esta batalla y le hagamos daño al reino de Satanás. Vemos que las piezas de esta armadura son de un soldado romano en aquellos tiempos. Pero vemos que cuando habla del cinturón de la verdad, siempre la verdad. Cuando andemos en verdad, no andemos en engaño, vamos a tener protección, vamos a tener claridad. La verdad siempre es verdad. No importa qué diga ahora el mundo, las noticias, las redes sociales. Lo que fue verdad hace 60 años es verdad hoy, de la palabra de Dios. Cuidado cuando la verdad está mezclada con engaño. Cuidado con eso. Tenemos que identificar cuando a veces se vienen, como se han venido muchas veces, una ola de nuevos pensamientos en las iglesias que están mezcladas con verdades y mentiras. Cuidado. Coraza de justicia. La coraza es de protección también. Nos guarda del pecado y de la culpa. Luego dice, ese calzado, el Evangelio de la paz. Sabemos que el cinturón, la coraza, el escudo y el yelmo son piezas de protección, o sea, para la defensa. El calzado y la espada y la oración es para que el creyente pueda atacar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, estamos con una persona que accedió a escuchar el Evangelio y le estamos compartiendo el Evangelio, es importante que la persona, el otro creyente que acompañó, esté orando. Hay una batalla que se está dando en ese momento, donde se le está arrebatando un alma a Satanás de las tinieblas a la luz. Hay una batalla espiritual en ese momento. Cuando un creyente está leyendo la palabra de Dios, tratando de que Dios le hable, está ocurriendo una batalla. Satanás va a batallar sin parar para que no leamos su palabra. Va a hacer la una y la mil para meterte distracción, preocupación, pensamiento de algo que tienes que hacer. Va a hacer todo lo posible para que tú no te sientes en busca de ser hablado por Dios. Hay una batalla que uno ataca ahí. Cuando uno lee la palabra de Dios, está atacando en cierta manera al ejército enemigo.
porque está aprendiendo de la palabra de Dios. Quizás está memorizando un texto bíblico. Quizás Dios está hablando en su corazón y hay algo que cambiar y se va purificando ese creyente. Y luego en la oración uno ataca al enemigo cuando uno está de rodillas, sentado, orando, clamando a Dios por su poder, por diferentes peticiones. El creyente, una de las armas que menos usa es la oración. Y debemos entender que al orar, debemos creer que al orar, el impacto que tiene la oración, debemos creerle. Es tremendo el impacto que hace, tanto en nosotros como lo que Dios puede hacer. Porque es el poder de Dios que actúa ahí al orar. Le oramos a Dios y batallamos en oración por algún pecado en el cual estamos batallando, por falta de fe, por crecimiento, por almas que se salven, diferentes peticiones de oración. La oración es donde uno puede, es la llave para el poder de Dios, para abrir la puerta y que el poder de Dios obre. Y ahí atacamos a Dios. Tenemos entonces el escudo de la fe, dice, para apagar los dardos del enemigo, de la duda y la tentación. El creyente debe vivir por fe. Fe es creer en algo que no vemos. No vemos los resultados todavía, pero actuamos en base a la fe. Porque creemos que la palabra dice que si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. El justo vivirá por fe. Y el mismo escudo de la fe apaga cualquier tipo de pensamiento que viene a nuestra mente, donde Satanás quiere sembrar duda, tentación, nos quiere desanimar. Por eso la palabra, cuando dice apaga, la palabra misma, memorizada en nuestra mente y en nuestro corazón. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación que Dios nos ha dado es algo hermoso, es algo que nos recuerda, nos anima, si es que estamos desanimados, de ver de dónde Dios nos sacó y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. La salvación, la vida eterna, ese regalo y lo que Dios ha hecho por nosotros es tan importante en nuestro día a día, porque Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado y nuestra predicación, nuestra fe no es en vano. Él vive hoy y Dios aún salva, Dios aún transforma, Dios aún está haciendo milagros en la vida de las personas. Y luego la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso debemos tener un compromiso con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, Satanás intenta, sus ángeles, sus demonios, y van a intentar venir con un ataque nuevo para mí todos los días o cada tanto. Sí va a haber un momento donde ellos van a huir, que va a ser el momento en el cual nosotros vamos a estar en completa sumisión a Dios, en completa obediencia a Dios. Cuando habla de resistir al diablo, se nos está hablando en cuanto a tentación, en cuanto a pensamientos que vienen a nuestra mente. Se nos está hablando se nos presentan oportunidades para alejarnos de Dios en cierta manera. Y si nosotros resistimos todo eso, Él va a huir. En cierta manera, Él va a ir a buscar otra forma, pero va a volver.
va a volver en Mateo, perdón. Cuando Satanás tentó al Señor 3 veces, dice que se tuvo que ir. Pero dice en otro pasaje que se fue por un tiempo. Esta batalla va a continuar. No hay descanso. Perdón, no hay tiempo para relajarse. Ahí está. No hay tiempo para relajarse en este mundo. Vamos a hablar acerca de la oración también y el poder de Dios en esta guerra. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un arma poderosa para resistir los ataques del enemigo. Si yo no oro, en otras palabras, salgo al mundo, por así decirlo, sin poder, sin protección. Salgo en mis fuerzas. Aún cuando lo que hago, mi trabajo, lo que sea que yo esté haciendo, lo sepa hacer o lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Lo estás haciendo en tu propia fuerza. Dios quiere que dependamos de Él. Y una de las maneras de depender de Él no es decir yo sí dependo de Dios. No, es mostrarlo a través de la oración. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración cada día? Y es bueno orar en nuestra mente cuando estamos en el trajín del día. Eso es importante también, pero Dios habla de un momento, ¿no es cierto? Un momento donde dice: entra tú y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Estamos hablando de un momento donde vamos a batallar en oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. No importa lo que tú digas o pienses o opines, que tú no eres como los demás, tú no eres diferente a los demás. La carne es carne. Por ende, si no estás velando, no hay una actitud en tu vida cristiana de depender de Dios de alguna manera, no va a andar. No va a andar. Tarde o temprano la carne se debilita, y cuando hay algo débil se quiebra. Algo débil se quiebra. Por eso no nos autoengañemos. La oración nos mantiene espiritualmente alerta y nos fortalece contra la tentación. Y si llegásemos a entrar en tentación, Dios nos da la salida. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. De vuelta, hay creyentes que tratando de batallar cosas espirituales con psicología, con conocimiento del mundo, con sabiduría del mundo. No, hermanos. No. Es algo espiritual. Tantos creyentes con muchos problemas espirituales. No quiero decir que lo espiritual se pueda manifestar en un problema de salud, en algo físico, pero la raíz no es ir a un psicólogo. No estoy diciendo que no hay que pedir ayuda profesional, pero la raíz, si tú corres primero a una ayuda del hombre, ahí está la raíz del problema. Tú nunca fuiste a Dios. ¿Me estás entendiendo? Primero debemos entender que si hay un problema en nosotros, es espiritual. Por eso dice destrucción de fortalezas. El poder de Dios a través de sus armas, no de nuestras armas, nuestra inteligencia, o lo que pueda ofrecernos la inteligencia de este mundo, es espiritual.
te hago una pregunta. ¿Sos consciente de la batalla espiritual que enfrentas todos los días? ¿Estás usando la armadura de Dios para resistir y atacar al enemigo? ¿Te estás sometiendo a Dios en oración y estás dependiendo de su poder para vencer? ¿Estás ayudando a otros creyentes a ser conscientes de la guerra espiritual y equiparse para ser victoriosos? Entonces, espero que sea de ánimo. Dios quiere usarnos para hacer grandes cosas en su obra, y no dejemos. Yo creo que todos nosotros estamos en preparación para ese momento. No dejemos que cuando llegue el momento nosotros estemos desanimados, lejos de Dios, estemos caídos en pecado, estemos en depresión, con amargura, estemos con resentimiento y estemos inhabilitados para pelear junto al ejército de Dios. Esta guerra, muchos soldados han caído, pero no es tarde para levantarse y luchar una vez más. No importa, las consecuencias que vengan del pecado, se va a hacer un poco más difícil pelear. Pero aún así, cuando un soldado cae, se levanta y sigue, Dios le usa grandemente también. Así que que Dios le bendiga. Estamos para servir. Que pueda compartir el video, pueda suscribirse, pueda darle me gusta, y que Dios le bendiga grandemente. Pueda comentar también lo que sea, si fue de bendición, si tiene duda, lo que sea, pueda comentar, y que Dios les bendiga grandemente.